Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos en este segundo episodio de nuestro encuentro y de esta serie que estamos tratando de colaborar, como lo venimos siempre diciendo, en esto de poder tener más claridad y más luz y más entendimiento sobre el diseño de la palabra de Dios, el diseño de Dios que nos muestra en su palabra con respecto al alma. En la charla anterior estuvimos hablando sobre lo que significó en el principio la armonía que vivía el ser humano en todo su ser integral, conectado a la vida de Dios, y también pudimos observar y ver a la luz de la Biblia cómo la caída dentro de lo que significó esta realidad espiritual tan tremenda en el hombre también trajo una consecuencia en el alma, y esa armonía se quebró. Y el ser humano, que no había experimentado nada negativo desde las emociones, desde los pensamientos, su voluntad estaba totalmente sujeta a una realidad eterna y en Dios, conectada a la vida de Dios. Pero cuando sucede la caída, esa desconexión a la vida de Dios trae una consecuencia tremenda en la vida del ser humano, y eso también incluyó el alma. Y también hablábamos de lo que realmente significa para nosotros, para aquellos que estamos en Cristo, y volvimos a ser conectados a la vida de Dios. Es decir, nuestro espíritu que estaba desconectado, cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, nuestro espíritu es uno con el Señor y somos uno con Él. Y eso quiere decir que ahora nuestro espíritu vuelve a tener vida y volvemos a estar conectados a Él, conectados a la vida. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y esa vida comienza también a producir en nosotros un obrar maravilloso, pero el alma, que venía totalmente diferente a esa realidad, desconectado también, necesita ser notificada de la realidad del Espíritu para poder entender lo que significa la vida en Cristo. Al alma, lógicamente, le cuesta sujetarse a esa realidad porque venía totalmente desconectada de la vida. Mira lo que dice la Escritura en Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice, se hace una pregunta a Santiago. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan, sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias necesidades o sus propios deseos. Entonces, qué importante ver la realidad del ser humano dentro de lo que significa esta desconexión de la vida de Dios, y cómo este nuevo nacimiento vuelve a conectarnos a la realidad de Dios. La Biblia dice en Juan 3, capítulo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y como lo venimos diciendo, cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu es regenerado, es decir, recobra la conexión con Dios, y eso significa que ahora el alma necesita ser notificada de esa realidad, porque el alma no cambia inmediatamente. El alma todavía conserva patrones, formas de pensar, de sentir, de reaccionar que pertenecen a la vieja vida, pero al nacer de nuevo, la realidad del ser humano puede ser transformada por la gracia de Dios. Ahora, nacer de nuevo es el comienzo, no es el final del proceso. Y eso es algo que tenemos que entender. Vuelvo a decirlo, es el comienzo, no es el final del proceso. Eso quiere decir que cuando nacemos de nuevo entramos en este proceso que la Biblia llama santificación, donde nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad tienen que sujetarse a la realidad de Dios en nuestra vida. El alma que no contempla a Cristo, y esto es importante entenderlo, es un alma que cuesta ser gobernada. Podríamos decir que es un alma indomable si no está Cristo en su vida. Santiago, el pasaje que recién mencionábamos, hablaba de esta realidad, ¿no? Expresa que el ser humano, todo lo que sale de adentro, las envidias, el odio, todas estas reacciones tan raras y extrañas que lastiman tanto al ser humano, provienen de adentro, de la vida interior, del alma. Inclusive dice Santiago que cuando pide algo a Dios, no lo recibe porque pide con malas intenciones, pensando solamente en sí mismo, ¿no? Por eso, como ya decíamos en el episodio anterior, el alma no es de fiar. No podemos confiar, mis queridos, en nuestras emociones, no podemos confiar, porque hay una realidad muy conflictiva y muy superficial en esas cuestiones. Necesitamos ver a Cristo con mayor claridad. Por eso, la obra de Cristo en nosotros es maravillosa. La obra de Cristo no solamente desde la realidad espiritual, sino que va transformando nuestro entendimiento, y también nuestra alma va comenzando a ver esa realidad que nos trae completa paz. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice en la versión NBI:
Porque con un solo sacrificio, el de Cristo, ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Y aquí parece ser una contradicción. Hizo perfectos a los que está santificando. La otra versión dice hizo perfectos a los que está perfeccionando. Y parece una contradicción, pero no. Es decir, cuando nacemos de nuevo, podemos experimentar la libertad de estar en Cristo. Pero nuestra alma necesita entrar en un proceso de santificación para que todo lo que Dios quiere obrar en nuestra vida pueda también atravesar nuestras emociones, atravesar nuestra mente, nuestros pensamientos y mover nuestra voluntad hacia un obrar que traiga realmente libertad y gozo a nuestra vida. La Biblia dice que Dios nos hizo perfectos con un solo sacrificio en Cristo, pero también nos está santificando en Él. Nos ha hecho, por un lado, perfectos en una posición espiritual, estamos en Él, pero nuestra alma necesita ser gobernada por la realidad de Cristo en nosotros. A ese proceso de santificación, nosotros le llamamos a la luz de la Escritura alcanzar madurez espiritual. Es decir, que cuando alguien vive solo en su alma, en sus emociones, estando en Cristo, conociendo la verdad, teniendo esa cercanía con Dios y no viviendo la plenitud en su alma, lógicamente que a veces vive un desequilibrio en muchas cuestiones de su vida personal. Por eso es muy triste ver a un cristiano que estando en Cristo, la gestión de su alma siga mostrándose desde la carencia, desde la necesidad y no desde la plenitud. Y cuando hablo de la plenitud, esto es algo importantísimo. La Biblia dice, por ejemplo, que en Cristo estamos completos. Y es una realidad del Espíritu, estamos completos, no nos falta nada. Pero nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, ella nos hace sentir de que nos falta un montón de cosas. Y cuando el ser humano comienza a darse cuenta o cree que le faltan muchas cosas, comienza a vivir desde la necesidad. Pero en Cristo estamos completos. Nuestra alma tiene que ser notificada de esa realidad que si tenemos a Cristo, no nos falta nada, en Él estamos completos. Y que todas las realidades temporales de la vida, que son cosas que podemos acceder y tener, son temporales. Pero lo de Dios es eterno, trasciende esta vida. Y eso es lo más hermoso, ¿no?, de nuestra vida en Cristo. Nada ni nadie, dice la Biblia, nos puede separar del amor de Dios. Nada ni nadie. Fíjese usted lo que la Escritura dice, que nada nos puede separar del amor de Dios. Ni siquiera la muerte, ni la vida, ni tribulación, ni angustia, nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso cuando una persona experimenta cosas tristes desde el alma, rechazo, abandonos, un montón de cosas que pueden traer tristeza, a veces el ser humano vive tan atado a eso que no permite que la verdad de Cristo pueda traerle libertad y plenitud. Y sí, a veces, en vez de disfrutar la vida cristiana desde la plenitud, está llevando esta vida desde la necesidad y la carencia. Pero en Cristo ya estamos completos. Sería algo trágico que como cristianos vivamos de esa manera cuando ya tenemos todo en nosotros, que es Cristo, la vida de Cristo en nosotros. Hay tantos absolutos resueltos en nuestra vida, pero el alma necesita verlo. La gente lucha con esto, todos luchamos con esto. Usted, yo, nosotros, todos luchamos con nuestra alma, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Por eso estamos tratando de ver la obra del Evangelio completo en nosotros, que nos lleva a ver la realidad de que el que está en Cristo nueva criatura es. Y como es nueva criatura, ahora tiene otra realidad y puede llevar su alma, sus emociones a esa realidad. Y este es un proceso práctico que necesita que cada uno de nosotros pueda experimentarlo a través de la cruz. Llevar todo a la cruz de Cristo. Llevar todo a Cristo para que todo pueda ser gobernado por Él. En el próximo episodio estaremos ahondando un poquito más sobre esto, cómo llevarlo a la vida práctica para que nuestra vida pueda ser armoniosa y podamos volver a cierto equilibrio desde las emociones, desde el pensamiento, porque muchas veces ahí es donde radican nuestras mayores luchas, las interiores, las que nadie ve. Pero Dios quiere que a través de Cristo tengamos paz. Nos encontramos en la próxima.